Microorganismos periodontopatógenos. Área disciplinar, microbiología e inmunología. Los objetivos que vamos a proponernos cumplir hoy con esta clase son que el alumno sea capaz de reconocer las características del surco gingival como nicho ecológico, reconocer los microorganismos periodontopatógenos e identificar los factores de virulencia de estos microorganismos. El surco gingival es una cavidad virtual que a manera de anillo o collar rodea el cuello dentario y tiene forma de V. Determina el límite cervical de la corona clínica de los dientes. Posee en estado de salud 1 o 2 milímetros como máximo de profundidad y está limitado en la parte interna por el esmalte dentario, por la parte externa por la encía libre o marginal y es llamada pared blanda del surco. Por último, en su parte apical por el llamado epitelio de inserción. En este espacio existe una baja cantidad de oxígeno, y esto es importante reconocerlo, constituye un nicho apropiado para múltiples bacterias de carácter anaeróbicos estrictos. Posee una temperatura media de alrededor de los 36 grados y un pH que se torna ligeramente alcalino. En el surco gingival está presente el líquido crevicular o gingival, que es muy importante en la constitución de este nicho ecológico. El líquido crevicular se genera debido a la presión ejercida por el plasma trasvasado de las arteriolas sobre el epitelio de inserción. Esto obliga a atravesarlo con casi todos sus componentes, todos los componentes del plasma sanguíneo. Es un filtrado sérico, rico en proteínas como la albúmina, alfa-globulinas, hemina, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, M, inmunoglobulina A, sérica, proteínas del complemento, interleuquinas, citoquinas, lactoferrina, que fija el hierro sérico que requieren algunas bacterias que son ferrodependientes para poder reproducirse, células defensivas, macrófagos, monocitos, linfocitos y otras, las cuales se encuentran en pequeñas cantidades y tienen una importante función de vigilancia inmunológica. También posee gran cantidad de electrolitos y algunas hormonas, sobre todo en las pacientes embarazadas. El aumento de la progesterona, por ejemplo, se traduce también en el líquido crevicular. ¿Cuáles son las funciones de este líquido crevicular o gingival? Sus funciones podemos resumirlas en 3 funciones importantes. Una función de adhesión para los microorganismos, una función de nutriente, que es una fuente de nutrición bacteriana para los microorganismos que se van a establecer en ese nicho ecológico, y tiene una función defensiva que puede ser inmunitaria y antibacteriana y también mecánica y biológica. La función de adhesión es importante reconocerla porque la gran cantidad de proteínas que tiene este líquido, entre cuales está la albúmina y otras que son propias del suero, les sirven como adhesión a los microorganismos que se van a instalar en ese nicho ecológico. Los microorganismos, para poder instalarse y permanecer, reproducirse, tienen que tener mecanismos de adhesión y reconocer receptores en ese nicho. Y en este importante mecanismo de adhesión intervienen las proteínas también del líquido crevicular. En la función de nutrición tenemos que resaltar que la mayoría de los microorganismos, la gran mayoría de los microorganismos que habitan este nicho, son proteolíticos, son capaces de degradar proteínas para su nutrición. Y lo pueden hacer porque tienen proteasas. Son enzimas que le permiten degradar las proteínas a moléculas más pequeñas para poder nutrirse. También hay productos del epitelio, productos bioquímicos epiteliales, de escamación fisiológica, así como la degradación tisular. También hay
microorganismos que producen colagenasas, hialuronidasas, lecitinasas y muchas otras enzimas que actúan sobre los tejidos y los degradan a productos más simples para poder aprovecharlos mejor como nutrientes. La producción de estas enzimas líticas sirven también para la invasión celular. Sirven como nutrientes, como para nutrición, para obtener nutrientes, pero también son importantes factores de virulencia que le permiten a estas bacterias poder invadir los tejidos y también asegurarse, aparte de la nutrición, protección bacteriana. Todas las bacterias que pueden hacerse intracelular en algún momento e invadir tejidos se protegen del sistema inmunológico de esta manera. Dentro de la función inmunitaria del líquido crevicular, podemos destacar la función antibacteriana, que está íntimamente ligada a la función inmunológica y depende de enzimas que están presentes en este líquido, como son la lisozima y la lactoferrina. Dijimos anteriormente que la lactoferrina capta el hierro y todas las bacterias que son hemodependientes, que necesitan hierro para poder replicarse, no lo pueden obtener si es captada por la lactoferrina. Y también las lisocimas que están en el líquido crevicular destruyen la pared bacteriana. También hay otros péptidos antibacterianos que son capaces de circular en el líquido crevicular que tienen función antibacteriana. En el líquido crevicular hay muchos componentes de la inmunidad. Hay células y componentes solubles de la inmunidad. Esto lo vamos a desarrollar bien en el tema de inmunidad, que es el próximo tema a desarrollar, y vamos a centrarnos en cada uno de estos componentes y sus funciones. Por ahora es importante que sepan esta función y cómo la cumple. La función de arrastre mecánico también es una función inmunitaria importante, porque al ser forzado el plasma a salir a filtrarse a través del epitelio de unión, se genera una fuerza hidrostática que tiene la función de arrastre. Y estas fuerzas de desplazamiento tienden a barrer el surco, bajando en forma muy importante el número de microorganismos que pueden quedar en ese lugar. Baja la población bacteriana. Hay una función inmunitaria importante también del líquido crevicular que se llama función de vigilancia inmunológica. Porque cuando aumenta el número de patógenos en el surco, de bacterias periodontopatógenas, mayor va a ser la cantidad de líquido crevicular que se va a filtrar y con ello mayor cantidad de anticuerpos, leucocitos, plasmocitos y macrófagos que van a llegar a ese sitio. El aumento del líquido crevicular siempre está relacionado con un aumento de la población de patógenos en el surco y es directamente proporcional al número de patógenos. O sea, siempre en estado de salud el líquido crevicular circula en baja cantidad y cuando aumenta se puede visualizar también el aumento del líquido que va de la mano con el aumento de patógenos en el surco. Muchos lo consideran como una respuesta, este aumento como una respuesta a la inflamación que produce la agresión de estos microorganismos en el tejido. El surco es considerado por muchos autores como un nicho anaeróbico ideal o nicho anaerobiótico también. Un nicho anaeróbico o anaerobiótico es una cavidad que tiene bajo potencial redox. Esto significa que tiene poco oxígeno y una gran cantidad de proteínas, por lo tanto es capaz de albergar y conservar una gran cantidad de bacterias anaeróbicas estrictas y facultativas. Esto significa que es un sitio pobre en oxígeno, primero porque el oxígeno tiene poco acceso a ese lugar y el poco oxígeno que pudiera llegar a ese lugar reacciona con iones como el hidrógeno y forma agua oxigenada o peróxidos. O si no, es consumido por las bacterias anaeróbicas facultativas que habitan en ese lugar, posibilitando así un ambiente ideal para estos tipos bacterianos, siendo quizás el sitio orgánico con más vida bacteriana que ninguno otro en el organismo. Por ello, muchos autores lo consideran como un nicho ideal para bacterias anaerobias.
Dicho esto, después de la descripción de este nicho ecológico, vamos a ver cómo se albergan los microorganismos en este nicho. Se albergan formando biopelícula. Y la biopelícula que está en este lugar se llama biopelícula subgingival, porque se ubica en el surco gingival. Esta biopelícula en estado de salud se mantiene en equilibrio con el huésped, en eubiosis. Las características normales de este nicho pueden ser alteradas por acumulación de la placa supragingival. Hay que recordar y tener presente que la biopelícula subgingival se genera por contigüidad de la biopelícula supragingival. Se produce una sucesión autogénica y halogénica, y esta biopelícula subgingival, cuando entra en disbiosis, cuando se rompe el equilibrio con el huésped, puede dar origen a lo que conocemos como enfermedad periodontal o periodontitis. Y la biopelícula supragingival, con los microorganismos que agreden el tejido gingival, en la biopelícula supragingival, puede generar la gingivitis, que estaría dando origen a la preparación de este nicho para la instalación de la biopelícula subgingival. ¿Cuáles son los microorganismos que se asocian a un periodonto sano? O sea, ¿cuál es la biopelícula que está relacionada a la salud periodontal? Predominan microorganismos gram-positivos, como géneros de Streptococcus, Sanguinis y Mitis, Actinomyces, dentro de las especies Viscosus, Meyeri y Neslundi. Microorganismos gram-negativos también, pero en menor número. El género Prevotella y el Fusobacterium son los microorganismos que pueden encontrarse en biopelícula subgingival asociada a salud. Prevotella melaninogénica y nigrescens y Fusobacterium. Estos microorganismos vamos a ver después que tienen una gran importancia, un rol muy importante en la conformación de la biopelícula periodontopatógena. Las espiroquetas o treponemas están presentes pero en bajo número o prácticamente pueden no detectarse. Dijimos hoy que todos los microorganismos necesitan mecanismos de adhesión para poder quedarse y permanecer en el surco gingival. Para ello presentan adhesinas y receptores. En este caso las adhesinas son ácidos lipoteicoicos, polisacáridos, extracelulares, lectina, carbohidrato, proteína y atrape físico. Y los receptores que pueden surgir o pueden presentarle los tejidos en este nicho son las mucinas, fibronectina, las proteínas que provienen del líquido crevicular y otros elementos celulares. No hay que olvidar también al colágeno. La biopelícula que se asocia a enfermedad, la que entra a desequilibrar y a generar una biopelícula o una microbiota disbiótica en ese lugar, ya tiene una alta composición de microorganismos gram negativos y en su mayoría con forma basilar o cocobacilar. Y la biopelícula subgingival la podemos dividir en tres partes: una que se adhiere al esmalte, otra que se adhiere al epitelio, ¿de acuerdo? Todo esto va a depender a los mecanismos de adhesión y a los receptores que reconozcan estos microorganismos, y una que es flotante y está en el centro, que se relaciona a los microorganismos que tienen capacidad de movilidad, que tienen componentes no obligados que le permiten moverse y pasar de un lugar a otro. En la gran variedad de microorganismos que se asocian a una biopelícula periodontopatógena o a una biopelícula asociada a enfermedad, tenemos cocos y bacilos gram positivos, cocos y bacilos gram negativos, bacilos gram negativos y bacilos gram negativos móviles.
Dentro de esta gran comunidad disbiótica hay que reconocer que abundan por sobre todo los bacilos gram negativos. Dentro de ellos debemos citar a las porfiromonas gingivales, Prevotella, Capnocitofagas, Selenomonas, Fusobacterium y Aggregativacter, Actinomycetes comitans. La presencia de estos microorganismos en su mayoría siempre están asociados a enfermedad o a una biopelícula que va en camino a transformarse en una biopelícula patógena. En la placa flotante, en la biopelícula flotante, podemos destacar selenomonas, leptotricha y equenelas también. Y en la placa adherida al esmalte, Streptococcus, Actinomyces y Rhodia dentocariosa. Vamos a empezar a describir algunos de los géneros más relevantes y sobre todo los que están asociados a una biopelícula periodontopatógena, a los que tienen factores de virulencia para poder producir enfermedad. Recuerden que los microorganismos que están asociados a enfermedad periodontal, los microorganismos periodontopatógenos, van a ser siempre aquellos que tengan factores de virulencia capaces de agredir al tejido del hospedador, que son capaces de evadir la respuesta inmunológica y de producir enfermedad. Los actinomyces son bacilos gram positivos pleomórficos y microaerófilos. Producen factores que inhiben el movimiento quimiotáctico de los neutrófilos, y esto está relacionado a la evasión de la respuesta inmunológica, así como otras sustancias que inhiben el factor de proliferación clonal de los linfocitos B, lo que podría avalar y justificar su efecto periodontopático, aunque hay algunos autores que no lo consideran periodontopatógeno y otros que sí. Pero siempre hay que considerar que estos microorganismos se comportan o viven en una comunidad y preparan el nicho ecológico para volverlo periodontopatógeno o para transformarlo en periodontopatógeno. Capnocitofaga es otro género bacteriano que se asocia a enfermedad. Es un bacilo fusiforme gram negativo, microaerófilo. Sus factores de virulencia son producción de succinato y bacteriocinas, lo que estas bacteriocinas están relacionadas a su proliferación porque inhibe el crecimiento de otros géneros. Presenta cápsula, vesículas en su superficie que pueden liberar enzimas, tienen proteasas, epiteliotoxinas y también factores que inhiben la proliferación fibroblástica. Fusobacterium, que es un bacilo pleomórfico, alargado, ausado, con extremos puntiagudos, es gram negativo, anaerobio estricto y tiene factores de virulencia que se asocian a sus fimbrias, a su agregación, a su capacidad de coagregar, ¿sí? Produce también ácido butírico, produce una leucotoxina y amoníaco y ácido sulfídrico como factores de subproductos metabólicos, como factores de metabolismo, pero que agreden a el amoníaco y el ácido sulfídrico agreden a las células epiteliales y juegan un rol importante en todo lo que sea adhesión. Tiene fimbrias y sus adhesinas son uno de sus principales factores de virulencia. El género Prevotella y la Prevotella melaninogénica, especie melaninogénica, también se asocian a enfermedad periodontal. Son bacilos cortos o cocobacilos. Los bacilos que son cortos y están entre una forma bacilar y cocoidea se llaman cocobacilos, y son bacilos cortitos gram negativos. Tienen factores de virulencia, tienen factores estructurales como fimbrias, tienen adhesinas, tienen proteasas, enzimas que degradan proteínas, también tienen capacidad de degradar inmunoglobulinas
y factores inmunosupresores de los linfocitos. Estos están relacionados a factores de evasión de la respuesta inmunológica. Tienen acción tóxica sobre los fibroblastos, tienen actividad fibrinolítica e inhibición de las células B. Las células B son linfocitos que están asociados a la inmunidad. Otro género es la Tannerella y especie Forsythia o Forsythiensis. Tannerella es un cocobacilo pequeño, gram negativo, que siempre está asociado a enfermedad. Son microorganismos periodontopatógenos por excelencia. No son móviles, son anaerobios estrictos. Tiene cápsulas, fimbrias, endotoxinas. Las endotoxinas están relacionadas con la estructura de la bacteria. Una endotoxina muy importante es el lipopolisacárido, que es componente de la pared bacteriana de las gram negativas, y también tiene colagenasas, neuraminidasas, que degrada el ácido neuramínico de la mucina, lo cual licua la mucina y permiten una invasión hacia las células epiteliales. Ustedes saben que las mucinas protegen el epitelio. Esta neuraminidasa permite que esa mucina se degrade y sea más fácil invadir las células epiteliales por estas bacterias. También tiene proteasas trípsicas. Otro género bacteriano muy importante, periodontopatógeno, es integrante del grupo rojo de Sokransky, al igual que Tannerella, es la Porphyromonas y su especie gingivalis. Son bacilos cortos, cocobacilares, gram negativos, anaerobios estrictos, inmóviles, tienen factores de virulencia importantes estructurales como la cápsula y las fimbrias, y factores de virulencia no estructurales como proteasas, endotoxinas, hemaglutininas, glóbulos. Las hemaglutininas actúan sobre los glóbulos rojos, colagenasas, gingipaínas, inmunoglobulinasas, que son proteasas que destruyen las inmunoglobulinas, queratinasas, condroitin sulfatasas, fosfolipasas A y otras enzimas líticas. Tiene también un factor degradador de fibrinógeno. El treponema dentícola, otro género bacteriano asociado a enfermedad periodontal. El treponema es un género que tiene una forma de espiroqueta, es gram negativo y anaerobio estricto. Es móvil. Tienen como importante factor de virulencia la producción de metabolitos que son tóxicos para las células del huésped, como ácidos sulfídricos y mercaptanos. Producen endotoxinas porque son gram negativos, tienen lipopolisacárido O, producen enzimas como tripsinas y fosfatasa alcalina o similares, y producen ácidos grasos de cadena corta que también son agresivos para las células del huésped. Agregatibacter actinomycetes comitans es un género que está relacionado a la enfermedad periodontal. Es un periodontopatógeno importante relacionado a la periodontitis crónica, pero no está incluido en ningún grupo de Sokransky, y es un cocobacilo gram negativo anaerobio facultativo. Sus factores de virulencia pueden ser estructurales y no estructurales. Dentro de los estructurales citamos a la endotoxina, cápsulas y fimbrias. No estructurales, enzimas como las colagenasas, factor inhibidor de la quimiotaxis, leucotoxinas que agreden a los leucocitos, epiteliotoxinas que agreden a los epitelios, a las células epiteliales, y bacteriocinas que inhiben el desarrollo de otras bacterias y contribuyen a su proliferación. Su importante factor de virulencia está relacionado con las toxinas importantes que pueden producir las cepas leucotóxicas y las cepas epiteliotóxicas de Agregatibacter actinomycetes comitans. Para hacer un repaso, vamos a hacer un repaso y vamos a rever los
factores de virulencia de estos microorganismos que están relacionados al daño tisular. Saben que el daño tisular se relaciona a todo lo que pueda dañar el tejido que está conformando eh, el aparato de soporte del diente. Y dentro de estos factores de virulencia podemos citar elementos estructurales como el lipopolisacárido, que es componente de los gram negativos, la cápsula, que tienen algunos microorganismos como porfiromonas y agregatibacter, fimbrias, que ayudan a la adhesión, flagelos, que ayudan a la movilidad. Todos los microorganismos que tienen capacidad de moverse evaden mejor la respuesta inmunológica y también tienen mayor capacidad de invasión tisular. Las exotoxinas son factores de virulencia no estructurales, y un importante género que genera estas exotoxinas es el agregatibacter, Actinomycetes comitas, que genera la epiteliotoxina y leucotoxina, importantes toxinas que agreden al epitelio, y la otra que ayuda a evadir la respuesta inmunológica. Dentro de las exoenzimas podemos citar a las colagenasas o gingipaínas, de porfiromonas, a las enzimas trípticas, en el caso de los treponemas, y aluronidasas, condroitin, sulfatasa, fosfolipasa, fosfatasas ácidas y alcalinas y proteasas. Todas ellas son enzimas que ayudan a la agresión y a la invasión de los epitelios y ayudan también a la nutrición de las bacterias. Dentro de los metabolitos tóxicos tenemos el ácido butírico y propiónico, el indol, las aminas, amoníaco, ácido sulfídrico, compuestos volátiles del azufre. Todos estos compuestos son secretados por las bacterias en su metabolismo y son agresivos para el tejido. Contribuyen también a la destrucción del tejido periodontal, inhiben la quimiotaxis y también ejercen una acción inhibitoria en la proliferación de los fibroblastos, lo que tiene que ver mucho con la regeneración de tejido, ¿sí? Dentro de los factores que ayudan a estos microorganismos a evadir la respuesta inmunológica, tenemos la inhibición de quimiotaxis de los polimorfonucleares, que puede hacerlo agregatibacter y porfiromona. Acuérdense que la quimiotaxis es la capacidad que tienen las células de la inmunidad de comunicarse entre sí. Destrucción de las proteínas del complemento y las inmunoglobulinas. Activación de linfocitos T supresores. Por ejemplo, los linfocitos T supresores disminuyen la respuesta inmunológica, y también disminución de la actividad fagocítica. Estos dos factores lo puede hacer, estos dos factores de virulencia están asociados a agregatibacter. La invasión es muy importante en la patogenia de la enfermedad periodontal, porque como hoy habíamos visto, todos los microorganismos que tienen la capacidad de invadir tejido y hacerse intracelulares tienen la capacidad también de evadir la respuesta inmunológica. Y estos tres microorganismos que tienen la capacidad de evadir tejido son componentes, no es casualidad que sean componentes del grupo rojo de Socrates, que siempre que están presentes se asocian a enfermedad periodontal o periodontitis, que son treponema dentícola, Turnérella forsythia y porfiromonas gingivalis. La bibliografía que pueden consultar para este tema son Marta Negroni y Líbano Ureña, que son las bibliografías que están recomendadas por la cátedra. También les recomiendo la lectura de la revisión bibliográfica que está en el aula virtual, que se relaciona a este tema. Muchas gracias por su atención.